Bien, la otra vertiente del realismo en Francia está vinculado a los temas sociales. Uno de los grandes referentes es Daumier, además porque, como ya mencioné antes, hay una importancia de la prensa ilustrada de la época a la que Daumier contribuye de manera significativa. Su labor como ilustrador, tanto a través de la litografía, que es una de las técnicas del grabado, como de la silografía, fue muy importante ya desde décadas anteriores a la aparición de lo que podríamos denominar realismo, ¿no? Tanto principalmente con la litografía, participó de los equipos de trabajo del periódico ilustrado La Caricature, donde apuntó primero a temas políticos contra la figura del rey Luis Felipe, y por ello este periódico fue clausurado, y luego su mayor contribución fue al periódico satírico Le Charivari, que había empezado a editarse en 1832, y el éxito de este periódico tiene en la contribución de Daumier una importancia significativa. Durante 40 años creó cerca de 3.900 litografías y cientos de grabados en madera, comenzando su primera contribución en 1833 y la última en 1875. El mundo burgués francés, con sus pequeñas tragedias y esclavos de la política, a la vez que preso de la corrupción, son temas que Daumier trabaja en estas litografías. De intencionalidad política se transforman en caricaturas de costumbres, donde haya un rico campo de inspiración. Los banqueros, los magistrados, los abogados e incluso el proletariado urbano es ahora el objeto de sus sátiras. Pero también Daumier trabaja la pintura, no solamente el grabado a través de la ilustración. Y en la pintura, Vagón de tercera clase constituye sin dudas una de las obras más significativas, donde trabaja el tema de las clases populares, en este caso en el traslado en un tren, la sordidez general aplicada a los personajes a través de una caricaturización de los rostros, es muy fuerte en este ambiente oscuro en que lo presenta Daumier. Otro de los grandes referentes de la pintura realista de mediados del siglo XIX en Francia fue Millet. Millet trabaja particularmente el mundo campesino, nacido y criado y habiendo vivido todo la época de su producción artística en ese ámbito rural. Trabaja los temas del campesinado, del sujeto ligado a la tierra, a una naturaleza y una moralidad vinculada a la gente de campo, que fue una temática además aceptada por la burguesía, porque los campesinos aparecen dulcificados, son campesinos buenos, ignorantes, sin veleidades progresistas. No va a ser lo mismo la obra de Courbet. Courbet es sin dudas el artista del realismo vinculado a las cuestiones sociales, con un activismo político muy fuerte en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. La obra de Courbet se va construyendo en función también de sus lecturas y discusiones sobre el socialismo que comienza a desarrollarse también en Francia, particularmente a partir de su amistad y las lecturas que él hace de los textos de Proudhon. Dentro de sus obras más significativas, que ahora vamos a ver por qué se las entiende a estas obras como crítica social, nos encontramos, por ejemplo, con Los Picapedreros, que es una obra justamente de mediados del siglo XIX, de 1849. Es una obra que se inspira en personajes reales, unos peones que el artista vio en la carretera y a los que invitó a su estudio. Todavía en esta época el artista trabajaba en estudio, por lo general, a excepción de lo que habíamos comenzado a ver con los artistas ingleses y algunos de la escuela de Barbizon. En este caso, Los Picapedreros demuestra un interés, una pretensión de mostrar ciertas condiciones de vida. Es una imagen de cómo un trabajo puede no llevar a ninguna parte y cómo sus hombres se vuelven rígidos por esa rutina del trabajo.
A diferencia de lo que podría ser una obra romántica, acá hay una carencia total de anécdota, es la representación de la acción, excluyendo el pensamiento o sentimiento de los protagonistas. Es sin duda una obra pesimista, el hombre es un objeto y el objeto es monótono. Esta obra sin duda va a provocar un gran impacto por sus grandes dimensiones y porque esas grandes dimensiones están destinadas a un tema que no tiene que ver con lo que la burguesía esperaba como tema para ser representado en un gran cuadro. Y otra obra de este mediados de siglo, también de 1849, que marca esta tendencia hacia un arte social de Courbet, es Entierro en Ornans. Si bien la representación de los entierros es un tema tratado en la historia del arte, pero en este caso Courbet le da un tratamiento y significados nuevos. Es una escena que transcurre en el cementerio de Ornans, que es la ciudad natal de Courbet, y tiene un desarrollo horizontal de extremada simplicidad. Representa 45 personas, todas de tamaño natural. Cada uno es un retrato, desde el síndico al párroco, desde el sacristán a los que llevan el féretro, desde los burgueses hasta los campesinos, las mujeres, los niños. Están la madre y las hermanas de Courbet, está el sobrino de Proudhon, dos viejos vestidos a la moda jacobina, distintos personajes del pueblo. A la izquierda se puede ver una luz más viva que ilumina el paso del féretro, las túnicas de los acólitos, la capa del sacerdote, y parece rebotar esa luz del otro lado sobre las cofias blancas de las beatas y sobre el pelaje del perro en un primer plano. Atrás, en el fondo, sobre las cretas de Ornans y el cielo lóbrego cubierto de nubes. Hay sin dudas un predominio del negro contrastado con el ocre y el blanco, pocas notas de otros colores, un traje de los pertigueros y levita azul gris del viejo. Hay una carencia de un foco único que atraiga la mirada del espectador, hay falta de un clímax y por eso también hay ausencia de sentimientos abiertos y declarados. Hay una dificultad para determinar estados de ánimo, dolor, solemnidad, indiferencia. Es un significado aparentemente simple, pero en verdad complejo. ¿Se trata de la representación de una escena provinciana? ¿Es una alegoría de la muerte? Acá no nos estamos encontrando con el sujeto quién es el que muere, quién es el muerto, porque una obra de estas características, de estas dimensiones y con este tipo de tratamiento de las figuras, por lo general a lo largo de la historia del arte estuvo destinado a representar las muertes de personajes ilustres. Tanto Los Picapedreros como Entierro en Ornans son obras expuestas en pequeñas poblaciones rurales y luego en París con distintos resultados. Éxito en las primeras, en las poblaciones pequeñas, y en París se lo cuestiona principalmente por destinar grandes dimensiones de las obras a personajes secundarios. No nos debemos olvidar que en este contexto, a mediados del siglo XIX, lo que se denominaba como la Francia Roja tenía que ver con el avance de las ideas de izquierda en los escaños de la Asamblea Francesa. Esta situación hacía que aquellos de derecha comenzaran a ver en los temas sociales un peligro y por ello ese peligro no podía ser difundido también. Courbet en este contexto político dice: mis simpatías están con el pueblo, tengo que hablarles directamente, aprender de él, vivir junto a él. En este contexto es que cuando se muestran las obras de Courbet y cuando él mismo va a decir soy no solo socialista, sino también demócrata y republicano, en una palabra, defensor de la revolución, es que estas obras se entienden como obras históricas. Son históricas en un doble sentido, porque representan las características de la sociedad rural del momento y porque expresan la propia historia de Courbet y su familia, descripción de una situación familiar ambivalente, a caballo entre la blusa y la levita. Es así que acá aparece el término realismo para calificar la pintura de Courbet. Cuando en 1855, pocos 5 o 6 años después de que él hace estas obras, quiere presentarlas ante un jurado académico, no se lo aceptan o se lo aceptan, pero
condicionándolo a un examen previo del boceto, y entonces Courbet decide crear o montar una primera exposición individual en la historia del arte. Exhibe 40 obras para las cuales alquila un terreno en los Campos Elíseos de París y monta esas 40 obras, y por primera vez en la historia también se cobra entrada para una exposición privada. De esta manera Courbet está declarándose en contra también de la estructura artística de la época, en contra de las instituciones. Courbet entonces asegura que esta exposición llegue a muchos, que sea una exposición personal, privada y con entrada paga, y afirma una organización independiente del arte oficial. Courbet sigue con esta postura respecto del arte, sin duda una postura que, como dijimos antes, está vinculada con las ideas de Proudhon. Proudhon en 1865 publica Del principio del arte y de su destino social, uno de los primeros estudios dedicados íntegramente a tratar la importancia social del arte. Y allí sostiene que el arte debe poseer un propósito moral y una relevancia social para que pueda tener significado, y por lo tanto está en contra del concepto de arte por el arte. Entiende que el arte solo encuentra significación si es expresión de la sociedad. El arte entonces tiene como objeto para Proudhon llevarnos al conocimiento de nosotros mismos y contribuir al desarrollo de nuestro ser y de nuestra dignidad. Courbet entonces acoge la idea positivista del progreso, pero la corrige con la instancia socialista de un cambio radical en la sociedad, y plantea, siguiendo con las ideas de Proudhon, que el arte debe recoger su inspiración en la vida, que la vida es iluminada por el arte y en la existencia de un arte colectivo compartido por todo el pueblo. En este contexto, Courbet se convierte en un artista revolucionario que también va a participar activamente en la Comuna de París de 1871, el primer gobierno proletario que existió en el mundo, en el cual Courbet participa activamente, y por eso también su vida va a estar ligada a las consecuencias posteriores, cuando la comuna va a ser reprimida y desarticulada y van a ser perseguidos y asesinados muchos de los comuneros, y entonces Courbet va a tener que buscar exilio en otros países.